¿Qué pasará con los cristianos tras la muerte del Papa Francisco? Esta pregunta inquieta a muchos creyentes, pero pocos se atreven a buscar respuestas espirituales profundas. En medio de la incertidumbre global, la Biblia nos recuerda algo crucial. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta declaración de Jesús no es solo una promesa, es una advertencia. El discernimiento espiritual será indispensable en tiempos de cambio. Hoy profundizaremos en lo que las Escrituras revelan sobre los tiempos de transición, el papel profético de los líderes religiosos y cómo esto afecta directamente a la iglesia. Revelaremos los pasos para identificar el rumbo que deben tomar los cristianos en una etapa marcada por confusión y falsas señales. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en este momento decisivo? La muerte de un líder espiritual siempre sacude los cimientos de la fe de una comunidad. Y más aún, cuando se trata de una figura tan influyente como el Papa Francisco. En medio del desconcierto que esto podría generar, muchos se preguntan, ¿qué pasará con los cristianos? ¿Cómo afectará este suceso al rumbo espiritual de millones? ¿Acaso este es un simple cambio institucional o es una señal de algo mucho más profundo? A lo largo de la historia, la partida de grandes hombres de fe nunca ha sido el final del camino, sino el inicio de nuevas etapas en los planes divinos. La Biblia nos ofrece luz para interpretar estos tiempos con sabiduría y sin temor. Cuando Moisés murió, el pueblo de Israel quedó desorientado. Él había sido el líder, el mediador, el profeta que hablaba cara a cara con Dios. Pero entonces el Señor le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Josué 1:2. Este mandato no fue una despedida nostálgica, sino una declaración de avance. El propósito de Dios no muere con los hombres, porque su obra no depende de figuras humanas, sino de su voluntad eterna. Muchos creyentes han puesto su mirada únicamente en el liderazgo visible, olvidando que el verdadero poder detrás de la iglesia nunca ha estado en una persona, sino en la palabra viva de Dios. Cuando el pueblo de Dios atravesaba el desierto, no era Moisés quien producía el maná, ni quien abría las aguas. Era Dios quien obraba, y Moisés solo era el instrumento. Del mismo modo, hoy, ante la posible ausencia de una figura central, como el Papa Francisco, la fe auténtica debe recordar que el poder de la Iglesia no está en el Vaticano, sino en el cielo. El Salmo 121, 1-2 lo deja claro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Esta verdad cobra aún más sentido en tiempos de transición, cuando la estabilidad institucional parece tambalearse y el mundo observa con ansiedad. Es en estos momentos donde Dios examina el corazón de su pueblo. La historia de Elías y Eliseo ilustra esto con gran profundidad. Elías, profeta poderoso, estaba a punto de ser llevado al cielo, y Eliseo, su discípulo, sentía el peso de la inminente separación. Sabía que algo estaba por cambiar y se aferraba con fuerza al legado espiritual de su mentor. Cuando Elías le pregunta qué quiere de él antes de ser arrebatado, Eliseo responde sin vacilar: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 2 Reyes 2:9. Esa petición no fue impulsada por orgullo ni por deseo de poder, sino por la comprensión de que la obra debía continuar, incluso sin la presencia de aquel a quien admiraba. Y así ocurrió.
El manto de Elías cayó sobre Eliseo, quien comenzó a hacer milagros, a predicar, a levantar al pueblo. La obra no se detuvo, se multiplicó. Esto es una advertencia clara para nosotros. Cuando un líder parte, los verdaderos discípulos deben tomar el manto y continuar con mayor fe y mayor poder. Este principio se repite una y otra vez en las Escrituras. Cuando Jesús fue llevado al cielo, sus discípulos podrían haber caído en desesperación. Habían visto cómo el Salvador venció a la muerte, cómo ascendió en gloria. Sin embargo, al quedarse solos, sin su guía visible, la tentación de dispersarse y rendirse era grande. Pero en Hechos 1:8, Jesús les había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. A pesar de que ya no lo veían, su poder se hizo aún más evidente. El libro de los Hechos es la prueba viva de que la obra de Dios no se detiene con la ausencia física de un líder. Se expande, se fortalece, se profundiza. Cuando analizamos el momento actual, marcado por tensiones espirituales, confusión ideológica y señales proféticas que inquietan a muchos, la posible muerte del Papa Francisco no debe interpretarse como un simple evento político dentro de la Iglesia Católica, sino como un llamado a despertar espiritualmente. En Mateo 24, 6-7, Jesús advirtió: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No son solo señales generales, son recordatorios divinos de que no debemos dormir espiritualmente. En lugar de mirar con angustia a la silla vacía en Roma, debemos mirar con fe al trono celestial que nunca queda desocupado. La iglesia verdadera siempre ha crecido más en tiempos de sacudida que en tiempos de calma. En los primeros siglos, cuando los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados y martirizados, el evangelio se extendió con poder. Cada vez que un líder caía, otro se levantaba. No por ambición humana, sino porque el fuego del Espíritu impulsaba a los fieles a predicar, a sanar, a liberar, a consolar. En Romanos 8, 35-37, el apóstol Pablo escribe: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta convicción debe volver a encenderse hoy. La fe no depende de estabilidad política ni de jerarquías visibles. Depende de una relación íntima y viva con Dios. El enemigo buscará aprovechar este momento de incertidumbre para sembrar miedo, división y duda. Pero este también puede ser el momento donde Dios active a aquellos que han permanecido en silencio, esperando su llamado. Muchos cristianos han estado dormidos espiritualmente, delegando toda responsabilidad en los pastores, los líderes, los sacerdotes, pero Dios está levantando una generación que no necesita título, sino unción. Personas comunes que han sido entrenadas en el silencio, preparadas en lo secreto, moldeadas por el Espíritu, tal como ocurrió con David, quien fue ungido como rey cuando aún era un pastor ignorado por su propia familia. En el 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel: no mire su apariencia, ni lo grande de su estatura, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y es el corazón rendido lo que
Dios usará para sostener a su pueblo en medio del cambio. El tiempo de depender ciegamente de figuras humanas ha terminado. Este es el tiempo de caminar por fe, no por vista. Dios está llamando a los creyentes a dejar de ser espectadores pasivos y convertirse en protagonistas activos del plan celestial. El silencio institucional puede ser el eco que Dios usa para despertar el clamor de su pueblo. Tal como sucedió en los tiempos del profeta Samuel, cuando la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Pero fue precisamente en ese tiempo de aparente sequía espiritual que Dios habló a un niño. Y ese niño se convirtió en el profeta de una nueva generación. La muerte de un líder no es el fin del mensaje, es el comienzo de una etapa donde la responsabilidad espiritual recae sobre todos los que tienen oídos para oír. El clamor de los fieles es más poderoso que cualquier cónclave. La oración ferviente del justo puede mucho, nos dice Santiago 5:16. Y en estos tiempos de cambio, el pueblo de Dios debe volver al altar, no al comentario en redes sociales. No se trata de predecir quién será el próximo papa, sino de entender qué está diciendo Dios en este momento histórico. Hay un propósito divino detrás de cada movimiento. Y aquellos que buscan a Dios con sinceridad podrán discernirlo. Jeremías 33:3 nos exhorta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa es más real que nunca. Dios está dispuesto a revelar su voluntad a quienes le buscan con corazón sincero. El Señor no se ha quedado sin profeta, no se ha quedado sin intercesores, no se ha quedado sin pueblo, pero ahora está buscando quienes estarán dispuestos a dar el paso al frente. Así como Isaías dijo en su visión celestial: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. También hoy Dios espera una respuesta similar de quienes no temen al futuro, porque conocen al Dios que lo gobierna. Esta es una hora de preparación, de activación, de alineación con el cielo. No para lamentar lo que se va, sino para abrazar lo que viene. Porque cuando el liderazgo humano se apaga, la gloria de Dios puede manifestarse con mayor intensidad. Tal como ocurrió en la dedicación del templo por parte de Salomón, donde los sacerdotes no podían ni ministrar por causa de la gloria que llenó el lugar. Ese mismo tipo de manifestación puede regresar, pero solo si el pueblo se humilla, ora y busca su rostro. La muerte del Papa Francisco, cuando ocurra, no debe ser vista con desesperanza. Debe ser interpretada a la luz de las Escrituras como una llamada urgente al despertar espiritual, a la preparación del corazón y a la toma de responsabilidad. Porque el mundo observará con incertidumbre, pero los que caminan con Dios caminarán con claridad. Y tal como lo hizo Josué, que no imitó a Moisés, sino que siguió el mandato del Señor, también nosotros debemos dejar de buscar reemplazos humanos y comenzar a escuchar las instrucciones divinas. El propósito de Dios es más grande que cualquier trono. Su gloria no necesita portavoces oficiales. Y su voz, ahora más que nunca, está buscando oídos que escuchen, corazones que obedezcan y vidas dispuestas a ser usadas. Después de la partida de un líder espiritual visible, como lo sería la del Papa Francisco, muchos creyentes tienden a preguntarse quién ocupará su lugar y cómo esto impactará la dirección de la iglesia. Pero esta preocupación revela una desconexión con una verdad profunda que ha estado revelada desde el principio. La iglesia no depende de un trono humano, sino de una guía sobrenatural que nunca cambia. Es el Espíritu Santo quien ha dirigido a la iglesia desde su nacimiento, y es Él quien continuará guiándola sin importar quién se siente en Roma.
Esta realidad no es una interpretación teológica moderna ni una consigna de consuelo. Es la esencia misma del plan de Dios para su pueblo. Jesús fue claro al prometer a sus discípulos que aunque se iría, no los dejaría huérfanos. En Juan 14:26 les dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa promesa se convirtió en la columna vertebral de la iglesia naciente. Cuando Cristo ascendió a los cielos, no dejó instrucciones para crear una sede central, ni designó una figura perpetua de autoridad humana, sino que instruyó a sus seguidores a esperar la llegada del Espíritu Santo. Y cuando éste descendió en Pentecostés, lo que nació no fue una organización visible, sino un movimiento imparable del cielo en la tierra. La dirección dejó de depender de la presencia física del Maestro para pasar a una guía interna, continua y poderosa, que no se apaga con la muerte ni se limita a una sola persona. En Hechos 2, cuando el Espíritu vino, el pueblo fue transformado. Los discípulos, antes temerosos y confundidos, se levantaron con poder, hablaron con autoridad y fueron instrumentos de sanidad y liberación. Ese mismo Espíritu es el que hoy habita en cada creyente que ha nacido de nuevo. No hay sucesión que pueda igualar su guía ni autoridad que reemplace su voz. Los cristianos que han entendido esto no se tambalean ante los cambios de liderazgo humano, porque han aprendido a depender del cielo. Romanos 8:14 declara: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este principio espiritual no cambia con los tiempos ni con las estructuras. La verdadera identidad del cristiano no está en su afiliación visible, sino en su conexión espiritual. Aquellos que caminan bajo la dirección del Espíritu no necesitan que un hombre les diga el siguiente paso, porque sus oídos están afinados para oír la voz del buen pastor, que habla a través del Espíritu en todo momento. Es importante recordar que en cada generación el Espíritu ha sido fiel. No hay vacío en la guía divina, no hay pausa en el plan celestial. La muerte de un líder no crea un silencio en el cielo, sino una oportunidad para que el pueblo despierte a la voz del que nunca muere. Pablo, en su caminar apostólico, enfrentó múltiples contextos donde la ausencia de figuras visibles podía sembrar confusión. En lugar de dirigir la mirada de los creyentes hacia líderes humanos, los dirigía siempre hacia la obra del Espíritu. En 2 Corintios 3:17 escribe: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no significa desorden, sino independencia de las ataduras humanas para seguir una guía superior. En las epístolas, Pablo no promueve una estructura piramidal basada en jerarquías terrenales, sino una vida espiritual basada en la comunión con el Espíritu. Él sabía que lo visible siempre sería inestable, pero que lo invisible, lo eterno, permanece. El Espíritu Santo no solo guía a los líderes, sino a cada miembro del cuerpo. En Apocalipsis 2:3, el llamado a el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no fue dirigido a una sola figura, sino a todos. El Espíritu habla a la iglesia y espera que cada creyente tenga la capacidad de discernir su voz. Esto exige sensibilidad espiritual, vida de oración, meditación constante en la palabra y, sobre todo, humildad. Dios no está buscando a los más eruditos ni a los más influyentes, sino a los más obedientes. En Isaías 30:21 leemos: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta es la promesa de una guía constante, personalizada y clara, sin necesidad de intermediarios humanos para conocer la voluntad divina. Este tiempo que se aproxima con una posible vacante
en uno de los asientos más visibles del cristianismo, será un escenario de prueba para la Iglesia mundial. Se pondrá a prueba si la fe de los creyentes está anclada en la palabra o en los hombres, en el espíritu o en los sistemas. Los que han desarrollado una relación directa con Dios no se verán turbados. Serán como los hijos de Isaacar, que según 1 Crónicas 12, 32, eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Este entendimiento no proviene de análisis políticos ni de especulación doctrinal, sino de una vida íntima con Dios. El Espíritu Santo no es una opción, es una necesidad absoluta en los días que vienen. Los cambios en la estructura eclesiástica no son nuevos, y en cada uno de ellos el Espíritu Santo ha permanecido inalterable. Cuando surgieron divisiones, reformas, persecuciones o silencios prolongados, Él siguió hablando, guiando, corrigiendo y animando a su pueblo, a veces en voz audible, otras en la profundidad del corazón, pero siempre presente. En Juan 16:13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este versículo no solo valida su rol, sino que nos da la certeza de que incluso los eventos por venir serán anticipados por su voz, si estamos dispuestos a oírla. La muerte de un papa no puede alterar el diseño eterno de Dios. Él ha levantado su iglesia sobre la roca que es Cristo, no sobre la fragilidad de los hombres. Jesús mismo lo declaró en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca no es una persona humana, es la revelación de quién es Jesús. Esa revelación es lo que sostiene a la iglesia, y esa revelación es comunicada por el Espíritu. Sin el Espíritu no hay vida, sin su guía no hay dirección, pero con Él hay poder, propósito y destino asegurado. El Espíritu Santo no se limita a lo religioso. Él actúa en los asuntos del alma, del corazón, de la conciencia. Corrige, consuela, enseña, redarguye. En tiempos de confusión, Él es la voz que distingue la verdad del error. En medio de las noticias contradictorias, es el discernimiento interior lo que marca la diferencia. Hebreos 5:14 afirma que los maduros en la fe tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta madurez no viene por años en la fe, sino por comunión continua con el Espíritu. En un mundo donde lo visible cambiará con rapidez, el creyente debe anclarse en lo eterno, y lo eterno se revela a través del Espíritu. El diseño de Dios para su iglesia incluye una dependencia absoluta de su presencia. Cuando el pueblo de Israel se movía por el desierto, no avanzaba sin que la nube se moviera primero. No era Moisés quien dictaba el camino, era la gloria de Dios quien lo marcaba. De igual manera, hoy no debemos avanzar por estrategias humanas, sino por revelación espiritual. Zacarías 4:6 lo expresa con fuerza: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Este es el fundamento para los días venideros. Cuando el mundo exija respuestas, la iglesia debe responder no con explicaciones humanas, sino con el poder y la sabiduría que solo el Espíritu puede dar. El Espíritu no solo guía, también preserva. En medio del caos, Él guarda el corazón. En medio del ruido, Él trae paz. En medio de las múltiples voces, Él trae claridad. No habrá confusión para el que oye su voz. No, habrá temor para el que sigue su dirección. En Isaías 11:2 se describe el Espíritu que reposará sobre el Mesías y que también habita en los que son suyos. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor.
Este mismo Espíritu está disponible hoy para todo aquel que lo anhele, lo busque y se rinda a su conducción. En los próximos días veremos muchas opiniones, declaraciones y reacciones ante los eventos que rodeen la muerte del Papa Francisco. Pero la Iglesia no debe dejarse llevar por el pánico ni por el espectáculo. Debe volver al secreto de la oración, al estudio reverente de la palabra y a la obediencia sencilla a la voz del Espíritu. Este es el momento de afinar los sentidos espirituales, de ejercitar la sensibilidad a lo invisible, de caminar con pasos guiados desde lo alto. Porque mientras algunos buscarán líderes, otros estarán recibiendo instrucciones directas del cielo. Y esos serán los que guiarán al resto, no por título, sino por autoridad espiritual. El plan de Dios no ha cambiado. La estrategia del cielo sigue en marcha. El Espíritu Santo no ha dejado de hablar. Él sigue revelando, guiando y fortaleciendo a su pueblo. Y es por medio de él que la Iglesia avanzará, sin importar cuán fuerte sea el temblor institucional. La muerte de un líder visible no es la muerte del propósito eterno. Es simplemente una oportunidad para que el poder invisible del Espíritu se manifieste con mayor gloria. A lo largo de la historia espiritual de la humanidad, Dios ha permitido momentos de profunda sacudida para poner a prueba el corazón de su pueblo. El fallecimiento de una figura tan influyente como el Papa Francisco no puede ser comprendido únicamente como un cambio en la jerarquía de una institución religiosa. Ello era, desde la perspectiva espiritual, una oportunidad para evidenciar el verdadero estado del corazón de quienes dicen pertenecer a la Iglesia de Cristo. Este acontecimiento puede marcar el inicio de un tiempo de separación, no de forma externa, sino interna, donde quedará en evidencia quién ha edificado su fe sobre la roca firme de la verdad y quién la ha apoyado sobre estructuras visibles que pronto caerán. La palabra de Dios lo anticipa con claridad. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24:10. No es un mensaje pesimista, es una advertencia clara sobre lo que sucede cuando la fe ha sido construida sobre fundamentos inseguros. En tiempos de crisis espiritual, el carácter oculto de cada creyente es revelado. Lo que parecía fe firme muchas veces resulta ser una fachada sostenida por la comodidad, la tradición o la admiración a líderes humanos. Pero cuando esos líderes desaparecen, cuando la estructura se tambalea, cuando el mundo deja de ofrecer certeza, es entonces que los verdaderos hijos de Dios se levantan, no con palabras vacías, sino con una convicción forjada en la intimidad con el Padre. Hebreos 12:27 afirma que Dios sacude las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esa sacudida está diseñada para eliminar toda apariencia, todo ritual sin vida, toda rutina vacía, y dejar en pie únicamente aquello que procede de lo eterno. En ese contexto, la muerte del Papa Francisco puede convertirse en el punto de inflexión para muchas vidas. No porque el evento en sí tenga poder, sino porque será un espejo en el que millones verán reflejada su dependencia real. Algunos se verán impulsados por el Espíritu a una búsqueda más profunda, pero otros quedarán atrapados en la confusión, revelando que su compromiso con Dios estaba más ligado a la figura que representaba el liderazgo que a Cristo mismo. Es aquí donde se manifiesta la diferencia entre el creyente auténtico y el religioso tibio. El primero encuentra fuerza en la comunión diaria con el Señor. El segundo, al perder a su referente humano, se desorienta y se enfría. Jesús habló de esta condición con claridad.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, 12, 13. Este amor que se enfría no es el sentimentalismo superficial, es el fuego interior que antes motivaba al creyente a orar, a buscar la presencia de Dios, a meditar en su palabra. Cuando ese fuego se extingue, no porque falte un líder visible, sino porque no había una raíz profunda, se hace evidente que la fe era circunstancial. Dios está permitiendo que este tiempo revele intenciones, purifique motivaciones y exponga realidades espirituales ocultas. No como un castigo, sino como una misericordia. Porque solamente cuando la verdad queda al descubierto, el corazón puede ser sanado, corregido y redirigido al verdadero camino. Es necesario recordar que la historia del pueblo de Dios está marcada por momentos así. Cuando Moisés subió al monte para recibir la ley, el pueblo, en su impaciencia y falta de fe, construyó un becerro de oro. No porque dudaran de Dios, sino porque su corazón se había acostumbrado a necesitar una figura tangible. Su error no fue querer adorar, sino no saber esperar. Esa escena, narrada en Éxodo 32, no es un simple relato del Antiguo Testamento. Es una advertencia viva para la iglesia actual. Cuando el liderazgo visible desaparece, aquellos que no han cultivado una relación personal con Dios tienden a fabricar ídolos, ideas humanas, conceptos que les den seguridad. Pero los que han aprendido a vivir por fe no necesitan una imagen para creer, porque conocen la voz de su pastor. La tibieza espiritual no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de una fe no alimentada, de una comunión descuidada, de una vida sin fuego. Jesús fue severo al hablar de esta condición en Apocalipsis 3, 15 a 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta advertencia no va dirigida a los que han caído en pecado deliberado, sino a los que viven en una aparente normalidad espiritual, conformes, satisfechos, sin pasión. Son los que asisten pero no oran, los que oyen pero no obedecen, los que saben pero no creen con el corazón. En tiempos de transición y sacudimiento, como el que vendrá tras la muerte del Papa, estas condiciones serán puestas al descubierto. El fuego de la prueba no destruye la fe verdadera, la purifica. En el 1 Pedro 1:7 se nos enseña que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este proceso no es cómodo, pero es necesario. No se trata de castigo, sino de preparación. El Señor no busca una iglesia que impresione, sino una que resista, que no necesite plataformas ni reconocimientos para mantenerse firme. Una iglesia que tenga raíces profundas y frutos visibles. Una iglesia que no dependa de la estabilidad institucional para permanecer, porque sabe que su fundamento es Cristo, no los hombres. El tiempo que se aproxima será también un espacio para el arrepentimiento. Muchos que se han deslizado lentamente hacia una vida religiosa pero sin poder tendrán la oportunidad de volver al primer amor, de recuperar lo que han perdido en la rutina y el conformismo. Pero para ello será necesario reconocer la condición en la que se encuentran. Apocalipsis 2, 4 a 5 contiene el mensaje directo de Jesús a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No es suficiente con saber que algo está mal. Hay que regresar a la fuente, al lugar de la intimidad, al fuego que lo inició todo.
En medio del remolino de opiniones, de las narrativas que se levantarán tras este evento, la voz del Espíritu seguirá hablando, no a través del ruido, sino en lo secreto, no en los titulares, sino en la palabra. Aquellos que han entrenado su oído espiritual sabrán discernir los tiempos. No se dejarán llevar por el temor ni por la confusión. Permanecerán firmes, porque su fundamento no está en una institución, sino en una verdad eterna. Isaías 33:6 lo declara con poder. Y reinará la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Esa sabiduría no es producto del conocimiento humano, sino del temor reverente que lleva al discernimiento y a la firmeza. El llamado en este tiempo no es a predecir, sino a prepararse, no a debatir, sino a velar. Jesús, en Mateo 25, relata la parábola de las 10 vírgenes. Todas eran parte del mismo grupo, todas esperaban al mismo esposo, todas sabían que venía la hora, pero solo la mitad tenía aceite suficiente cuando se escuchó el clamor de medianoche. Esa diferencia fue determinante. No se trató de quién conocía más, sino de quién se había preparado con anticipación. La muerte de un líder como el Papa puede ser ese clamor de medianoche. Y la pregunta no será quién se vio afectado emocionalmente, sino quién tenía su lámpara encendida, quién estaba despierto, quién tenía aceite. Este no es un llamado a la alarma, es un llamado al despertar. Dios no actúa por accidente. Cada evento en la historia tiene un propósito mayor que lo que los ojos pueden ver. Y los que han sido entrenados en el Espíritu saben que no hay tiempos neutros. O se avanza o se retrocede, o se enciende o se apaga, o se fortalece o se cae. En este tiempo de separación espiritual, Dios levantará una iglesia más pura, más firme, más decidida. No porque los tiempos serán fáciles, sino porque habrá un remanente que no negocia su fe, que no depende de lo visible, que no se confunde con lo pasajero. La hora se acerca en que se pondrá en evidencia lo que habita en el corazón de cada creyente, no por la opinión de otro, sino por su reacción ante el fuego, no por lo que dicen, sino por cómo viven, no por su lealtad institucional, sino por su fidelidad al Señor. Y en ese crisol, Dios encontrará a los verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad, porque en la hora de la prueba solo permanecerán los que han sido fundamentados en Cristo. Y para ellos el cambio no será una pérdida, será una promoción, no un caos, sino un despertar, no una caída, sino una oportunidad para que la luz resplandezca con mayor fuerza en medio de la oscuridad. Cuando desaparece una voz reconocida en el ámbito espiritual, como podría ser la del Papa Francisco, no solo se genera una vacante en términos de liderazgo visible, sino que también se abre la puerta a un terreno propicio para la confusión. El vacío de autoridad aparente, el anhelo de estabilidad y las preguntas sin respuesta inmediata se convierten en tierra fértil para toda clase de doctrinas, ideas y enseñanzas que, aunque puedan parecer piadosas, no siempre provienen del corazón de Dios. El discernimiento se vuelve entonces más crucial que nunca. No bastará con saber lo básico. No será suficiente con haber escuchado lo correcto. El tiempo que se avecina exigirá una raíz profunda en la verdad revelada, porque solamente los que conocen la palabra de Dios podrán resistir el oleaje doctrinal que está por venir. La Escritura lo anticipó con claridad. En 2 Timoteo 4, 3-4, el apóstol Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Esta descripción no es una posibilidad lejana, es una realidad que empieza a tomar forma con fuerza en cada rincón del mundo. La muerte de una figura de peso dentro del cristianismo no solo provocará un movimiento de reorganización, sino que activará voces. Muchas se alzarán con autoridad fingida. Muchas pretenderán tener una revelación superior. Otras se vestirán de tradición, pero negarán el poder de la verdad. Habrá una explosión de discursos religiosos, cada uno reclamando fidelidad, cada uno ofreciendo seguridad, cada uno atrayendo seguidores. Pero en medio de todo eso, solo una cosa distinguirá lo verdadero de lo falso: el alineamiento con la palabra de Dios. En Mateo 24:24 Jesús advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas y que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto no será un engaño grosero ni evidente, será sutil, tendrá apariencia de verdad, será convincente. Estará diseñado no para los que nunca han creído, sino para aquellos que han conocido algo de la verdad, pero que no la han abrazado por completo. La superficialidad doctrinal será una debilidad fatal en este tiempo. No habrá protección en la costumbre. Solo habrá seguridad para los que han escondido la palabra en su corazón, como lo expresa el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. La confusión doctrinal no llega con grito, llega con sutileza. No se presenta como herejía abierta, sino como interpretaciones alternativas, como verdades a media, como adaptaciones culturales de principios eternos. Se disfraza de progresismo, de tolerancia, de inclusión, de evolución espiritual. Pero por dentro está vacía del Espíritu y separada del carácter de Dios. En este tipo de clima los fundamentos deben estar bien establecidos. No basta con repetir versículos. Es necesario conocer su contexto, su sentido, su aplicación. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, pero no puede ser efectiva si el creyente no sabe cómo empuñarla. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y eso solo se manifiesta cuando se la maneja con verdad, no con tradición ni con emociones. Después de la muerte de un papa, habrá esfuerzos por redefinir posturas, reinterpretar textos, establecer nuevas prioridades eclesiales. Algunos movimientos impulsarán reformas, otros volverán al conservadurismo extremo. El péndulo se moverá con fuerza en ambos sentidos. Pero en medio de ese vaivén, la verdad de Dios no cambia. Isaías 48 afirma con claridad: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta es la única roca sobre la que se puede edificar con seguridad cuando todo lo demás tiembla. Habrá líderes que buscarán llenar el vacío con elocuencia. Habrá movimientos que prometerán renovación. Se levantarán figuras que se proclamarán mensajeros de un nuevo tiempo. Pero si sus palabras no están respaldadas por la Escritura, si su mensaje no concuerda con el testimonio del Espíritu en la palabra escrita, no tendrán autoridad espiritual aunque tengan millones de oyentes. Jesús lo dijo con firmeza en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta capacidad de reconocer la voz verdadera es una promesa para los que viven conectados con el pastor. No se trata de inteligencia, sino de comunión. No se trata de información, sino de revelación. El que vive en la palabra no será arrastrado por las modas espirituales ni por los discursos atractivos. La confusión doctrinal también se manifestará en forma de mezclas. No será únicamente una desviación completa, sino una contaminación progresiva.
Comenzará con pequeñas concesiones, con ajustes aparentemente inofensivos, con énfasis desplazados. Un evangelio que deja de hablar del arrepentimiento, una gracia que se convierte en excusa para el pecado, una espiritualidad que sustituye al señorío de Cristo por la autoayuda y el bienestar emocional. El apóstol Judas lo denunció en su carta cuando escribió: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4. Esta es la estrategia de la confusión: diluir lo eterno con lo aceptable, lo verdadero con lo agradable, lo santo con lo popular. Para resistir esta ola de error será necesario cultivar una relación con la palabra que vaya más allá del estudio superficial. Será imprescindible el hábito constante de la meditación, de la oración dirigida por las Escrituras, del análisis guiado por el Espíritu. El Salmo 1 lo describe con precisión cuando habla del justo como aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esta actitud protegerá al creyente cuando todo lo demás se contamine. Será su escudo cuando las voces se multipliquen y las señales parezcan legitimar cualquier mensaje. Porque no todo lo que impresiona viene de Dios. No todo lo que conmueve es verdad. Solo lo que está respaldado por la palabra eterna es digno de confianza. El espíritu de error no solo intentará alterar doctrinas, también buscará erosionar la confianza del creyente en la autoridad de la Biblia. Cuestionará su relevancia, llamará anticuadas a sus enseñanzas. Propondrá lecturas simbólicas donde el texto exige obediencia literal. Pero ninguna generación tiene derecho a modificar lo que Dios ha dicho. Ningún contexto cultural anula el mandato divino. Jesús dijo en Mateo 5:18: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esa permanencia no depende de la aceptación humana, sino de la naturaleza divina de la palabra. El tiempo que se aproxima exigirá una vigilancia activa. La confusión no podrá ser enfrentada con pasividad. La indiferencia será peligrosa. La neutralidad será interpretada como aprobación. La defensa de la verdad exigirá valentía, claridad y una vida que respalde lo que se predica. Pablo instruyó a Timoteo con una carga que hoy recae sobre cada creyente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. Esta es la actitud necesaria para el momento que viene. No basta con callar ante el error. Hay que levantar la voz por la verdad. Pero esa voz solo tendrá autoridad si proviene de una vida sometida a la palabra. En medio del ruido, el Espíritu Santo no dejará de hablar. Su voz será clara para los que han afinado su oído. Él no conducirá a sus hijos por caminos confusos. Su guía es perfecta y siempre está en línea con lo que ya ha revelado en la Escritura. Por eso, será vital vivir en sintonía con su dirección para no caer en el error disfrazado de sabiduría. Romanos 8:14 establece el principio: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu y la palabra nunca se contradicen. Juntos forman la brújula que el creyente necesita para navegar en medio de la oscuridad doctrinal. Quienes abracen este compromiso con la verdad, aunque no sean muchos, serán columna de firmeza en medio de la tormenta. Serán luces en la noche, no porque tengan respuestas para todo, sino porque se han aferrado a lo que nunca cambia. La confusión vendrá, pero no los moverá. Las ideas se multiplicarán, pero no los desestabilizarán.
porque han hecho de la palabra su alimento diario, su espada en la batalla, su refugio en la duda, su lámpara en el camino. Y como dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando las estructuras visibles tiemblan, el corazón de la iglesia es puesto a prueba, no en su doctrina ni en su liturgia, sino en su unidad. La muerte del Papa Francisco no será solo una transición en el trono papal, será una sacudida espiritual que exigirá madurez entre los creyentes. Muchos se verán confrontados con la necesidad de caminar en comunión real más allá de los muros denominacionales. La presión externa no divide tanto como lo hace la inmadurez interna. Pero si algo ha quedado claro a lo largo del relato bíblico, es que los tiempos de presión han sido siempre catalizadores de una unidad más profunda entre los hijos de Dios. No una unidad artificial, forjada por acuerdos humanos, sino una comunión forjada en el Espíritu, sostenida en la verdad y dirigida por el propósito eterno de Dios. En Juan 17, 21, Jesús ora al Padre y revela un anhelo que trasciende generaciones, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no es una estrategia, es una evidencia, no es una sugerencia, es un diseño, no es una meta opcional, es un testimonio ante el mundo. El clamor de Jesús apunta directamente a un cuerpo que camina sincronizado, sin fragmentación, sin orgullo, sin barreras que impidan el fluir del amor divino. No es la uniformidad lo que el Señor busca, sino la unidad en el Espíritu, la diversidad de dones, estilos y énfasis. Nunca fue un problema para Dios. La división nace cuando el corazón pierde de vista el propósito común. La transición que vendrá con la muerte de un líder visible será un espejo que revelará si el pueblo de Dios ha aprendido a ver más allá de sus diferencias. Habrá quienes intenten aprovechar el momento para señalar, criticar o establecer posturas de superioridad espiritual. Otros buscarán defender lo que sienten que está siendo amenazado. Pero los que han sido entrenados en el amor, los que han comprendido el carácter de Cristo, entenderán que este es un llamado al perdón, al entendimiento, a la intercesión por el cuerpo completo de creyentes. El apóstol Pablo lo enseñó con claridad en primera a los Corintios 12, 25 a 26, al referirse a la iglesia como un común cuerpo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. La madurez espiritual se manifestará en la manera en que respondamos a la crisis de otro, no como jueces, no, sino como hermanos, no con indiferencia, sino con carga compartida. El dolor que pueda generar una pérdida de liderazgo será real para muchos, y ese será el momento de extender la mano, no de levantar el dedo acusador. El verdadero testimonio de Cristo no será una doctrina bien argumentada, sino una iglesia que sabe amar cuando el caos reina. Jesús mismo afirmó: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 35. Ese amor no será probado en los tiempos de estabilidad, sino cuando todo parece desmoronarse. La unidad espiritual no puede imponerse desde estructuras, debe nacer del Espíritu. Debe fluir desde lo profundo de una relación auténtica con Dios. Solo cuando la identidad está firmemente enraizada en Cristo
El creyente es capaz de abrazar al otro con sus diferencias, sin temor a comprometer su convicción. El amor no negocia la verdad, pero la verdad sin amor se vuelve dura, fría, estéril. El equilibrio entre ambos solo es posible en el Espíritu. Efesios 4, 3 a 4 lo expresa con precisión. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dios no está llamando a la iglesia a una fusión doctrinal, sino a una restauración de vínculos espirituales, a un reconocimiento mutuo entre aquellos que, aunque caminan en trayectorias distintas, han sido lavados por la misma sangre, habitan bajo la misma gracia y esperan al mismo Señor. La crisis que se avecina pondrá en evidencia si realmente creemos en la iglesia como un cuerpo o si la hemos reducido a un grupo dentro de una frontera denominacional. El orgullo espiritual será desmantelado. Las estructuras huecas quedarán al descubierto. Solo permanecerá lo que fue construido sobre el fundamento del amor, la verdad y la humildad. El libro de los Hechos muestra cómo la iglesia primitiva enfrentó desafíos internos y externos, pero su fuerza radicó en su unidad. En Hechos 4:32 se dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esta unidad no era estratégica, era orgánica. No nacía del consenso, nacía del Espíritu. Era el resultado de vidas rendidas, corazones dispuestos y una visión común. En tiempos de persecución, de escasez, de amenazas, los creyentes no se dividieron por detalles secundarios. Se unieron en oración, en generosidad, en misión. Ese es el ejemplo que debe ser imitado hoy. La muerte de un líder como el Papa Francisco pondrá al descubierto la fragilidad o la solidez de esa unidad. Algunos se preguntarán qué rumbo tomará la Iglesia Católica. Otros observarán desde afuera con juicio. Pero los que han sido llamados a reflejar el reino sabrán que este no es momento para distancias, sino para acercamientos. Para orar por los que están confundidos, para levantar a los que vacilan, para recordar que el reino de Dios no se construye con divisiones, sino con reconciliación. Romanos 14:19 nos exhorta: sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En este contexto también será fundamental cuidar el lenguaje. Las palabras que se pronuncien desde los púlpitos, desde los canales de comunicación cristianos, desde los espacios de liderazgo, tendrán poder para edificar o destruir. El corazón de muchos estará sensible y será fácil herir en lugar de sanar. La responsabilidad de quienes comunican será grande y su alineación con el Espíritu será clave. Proverbios 18:21 declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Habrá que hablar con verdad, pero también con mansedumbre, con claridad, pero también con compasión, con firmeza, pero siempre desde el amor. Dios está preparando a su pueblo para una etapa donde no habrá espacio para rivalidades internas. La batalla que se avecina no será entre denominaciones, sino contra las tinieblas. No se ganará con estrategias humanas, sino con corazones unidos. No se librará con discursos, sino con una vida en el Espíritu. Filipenses 2:2 nos llama a vivir unánimes, sintiendo una misma cosa, y ese mismo sentir es el que estuvo en Cristo, quien no consideró su posición como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se humilló. Esa humildad será la llave para caminar en unidad real. La madurez de la iglesia se reflejará en su capacidad de perdonar antiguas ofensas, de tender puentes donde antes hubo muros, de buscar el bien común sin perder identidad. No habrá victoria duradera si se construye desde la competencia
espiritual. No habrá testimonio genuino si se promueve la división en nombre de la pureza. La santidad y la unidad no se oponen, se complementan. La verdad y el amor no son polos contrarios, son las dos alas del mismo espíritu. Efesios 4:15 nos instruye a crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y a hacerlo hablando la verdad en amor. El desafío será profundo, pero también glorioso, porque cada vez que el pueblo de Dios ha respondido al llamado de unidad, el cielo se ha manifestado con poder, no porque Dios necesite uniformidad, sino porque el Espíritu se mueve donde hay acuerdo. En Hechos 2, cuando los discípulos estaban unánimes juntos, el Espíritu descendió con poder. Esa misma promesa está disponible hoy, pero requiere corazones que renuncien al ego, al prejuicio, a la crítica, para abrazar el llamado a caminar como uno solo. La muerte del Papa Francisco no será solo una noticia para los titulares, será una prueba silenciosa para los corazones. Será el momento en que muchos tendrán que decidir si permanecerán en su rincón doctrinal o si se atreverán a extender la mano del reino. No se trata de diluir convicciones, sino de ensanchar el amor. No se trata de perder identidad, sino de abrazar la cruz. No se trata de fusionar estructuras, sino de reflejar a Cristo. Porque cuando el mundo vea una iglesia que ama en medio del dolor, que permanece firme en medio del caos, que ora en medio de la incertidumbre, entonces creerá. No por la elocuencia de su teología, sino por la verdad de su unidad. Y ese será el mayor testimonio de que Jesús vive, reina y vuelve por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni división. Hay momentos en la historia donde la atmósfera espiritual parece densificarse, donde lo invisible se hace más evidente que lo visible, y donde los eventos que sacuden la tierra son apenas reflejos de movimientos celestiales que ya han comenzado. La muerte del Papa Francisco, cuando llegue, no será solamente una noticia que altere las estructuras de poder eclesiástico, será una señal en el plano espiritual, una marca de tiempo que indicará el inicio de un ciclo donde se acelerarán los cumplimientos proféticos. No será casualidad, será señal, no será un suceso aislado, será parte de una secuencia ya escrita desde antiguo. El Espíritu de Dios está llamando a su pueblo a despertar, no con temor, sino con discernimiento, no para especular, sino para prepararse. Las Escrituras no guardan silencio cuando se trata de transiciones importantes. En cada etapa crucial del plan divino se levantaron advertencias, profecías y llamados al despertar. Isaías 60:1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este mandato cobra un nuevo sentido en este contexto. No es una sugerencia, es un llamado urgente. No se refiere a una comodidad espiritual, sino a una postura de alerta. Porque cuando los sistemas humanos comienzan a temblar, Dios espera que los suyos no se hundan con ellos, sino que brillen con más fuerza, no para ser protagonistas, sino para reflejar la luz que viene del cielo. La sacudida que traerá este evento no será solamente institucional, alcanzará conciencia, desestabilizará rutinas religiosas, expondrá prioridades desalineadas. Para algunos será un motivo de duda, para otros el detonante de un nuevo fervor espiritual, y para aquellos que han estado dormidos será una trompeta que los sacuda desde lo profundo. Jesús lo advirtió con claridad en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este versículo no debe usarse como consigna emocional, debe ser entendido como instrucción precisa. Las señales deben provocar vigilancia, no indiferencia. Deben despertar al pueblo, no entretenerlo. No se puede ignorar que estamos atravesando un tiempo de cumplimiento acelerado.
Las profecías que durante décadas parecían lejanas hoy resuenan con más fuerza. Los conflictos entre naciones, las divisiones en la iglesia, el avance de ideologías contrarias al Evangelio, todo converge. Y en medio de esta convergencia, la partida de una figura religiosa de gran visibilidad puede actuar como el catalizador de un cambio aún más profundo. No porque sea el evento principal, sino porque puede abrir la puerta a una cadena de decisiones que alinearán más el panorama global con lo que Apocalipsis describe. Es en estos momentos que se exige de los creyentes una postura diferente. Ya no se puede vivir una fe nominal. Ya no se puede seguir con rutinas vacías. El tiempo de la tibieza está por terminar. Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta exhortación fue escrita hace siglos, pero hoy resuena con una urgencia renovada. Levantarse del sueño significa volver a la comunión real, volver al temor reverente, volver a la obediencia. Significa dejar de justificar la pereza espiritual con ocupaciones terrenales. El reino de Dios no se ajusta a la agenda del hombre. Es el hombre quien debe ajustar su vida al ritmo del reino. La complacencia no tiene lugar en un tiempo como este. La preparación ya no es una opción secundaria, es el mandato directo del cielo. La Escritura habla de un momento en que muchos serán sorprendidos. Jesús lo describió con firmeza. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. En esos días, la gente comía, bebía, se casaba, vivía su vida sin notar que la puerta del arca se estaba cerrando. No porque no hubieran sido advertidos, sino porque su atención estaba en lo inmediato, no en lo eterno. Así también en este tiempo muchos han perdido la sensibilidad espiritual, han reemplazado el discernimiento por opiniones, han sustituido la voz de Dios por el ruido de las plataformas. Pero hay una generación que sí está oyendo, hay corazones que sí están buscando, y es a ellos que el Espíritu está hablando con claridad. El libro de Apocalipsis no fue escrito para producir miedo, fue dado como revelación para los siervos fieles. En Apocalipsis 3:2 encontramos un eco del llamado que hoy vuelve a resonar. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La vigilancia no es pasividad, es acción espiritual continua, es intercesión, es estudio de la palabra, es vida de santidad, es atención a lo que Dios está haciendo más allá de lo evidente. Es negarse a vivir como si nada estuviera cambiando, cuando todo está siendo alineado desde lo alto. Dios está sacudiendo la tierra no para castigar, sino para despertar. Cada crisis, cada pérdida visible, cada cambio inesperado es una oportunidad para volver los ojos al cielo. No con desesperación, sino con expectativa. Porque para los que caminan con Dios, cada señal es una confirmación de que Él sigue en control, de que su plan avanza, de que el reino se acerca con poder. No se trata de entender todos los detalles. Se trata de caminar en obediencia, aun cuando el panorama no sea claro. Hebreos 11:7 nos recuerda que Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían y en obediencia construyó el arca. Esa es la actitud que hoy se requiere. Obediencia anticipada, preparación antes de la manifestación. La muerte del Papa Francisco en sí misma no será el cumplimiento del fin, pero puede ser la pieza que abra una serie de movimientos que aceleren el escenario profético. No como causa, sino como señal. No como temor, sino como recordatorio. El pueblo de Dios debe entender el tiempo. No puede vivir como si tuviera todo garantizado. No puede esperar hasta que sea demasiado tarde para reaccionar.
En primera a los Tesalonicenses 5:6 se nos exhorta: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este llamado a la sobriedad no es moralista, es espiritual. Es un llamado a no dejarse llevar por el letargo del mundo, sino a mantenerse despiertos, atentos, listos. Los que entienden los tiempos no reaccionan con temor, reaccionan con dirección. No se dispersan, se alinean, no se debilitan, se fortalecen, porque han construido su fe sobre la roca y saben que la tormenta no derriba lo que ha sido cimentado en Cristo. Este es el tiempo de ser parte del remanente fiel, de vivir con el aceite lleno, de caminar con la lámpara encendida, de esperar no con pasividad, sino con acción. Porque cuando el Hijo del Hombre regrese, no buscará grandes sistemas, sino corazones preparados. Y para ellos cada señal será motivo de alabanza, no de miedo. Será confirmación, no confusión. Será el anuncio de que el Rey está cerca. En un tiempo donde todo parece sacudirse, donde lo previsible se desvanece y lo institucional deja de ofrecer respuesta, Dios está llamando a los suyos a levantar la mirada, no para interpretar señales desde el temor, sino para posicionarse con autoridad espiritual en medio de un mundo desorientado. La muerte del Papa Francisco, cuando ocurra, marcará mucho más que el fin de un ciclo religioso. Será una grieta en la superficie por la cual comenzará a emerger un clamor profundo que ya ha estado gestándose en el corazón de muchos. El deseo de una fe sin adornos, de una relación con Dios que no dependa de figuras visibles, sino de una convicción encendida por dentro. Este no es un tiempo para aferrarse a lo que se desmorona, sino para anclar el alma en lo eterno, en lo que no puede ser reemplazado, suplantado ni manipulado. El Espíritu está convocando a una generación que no necesita plataforma para brillar ni título para obedecer. Una iglesia que no espera instrucciones desde estructuras jerárquicas, sino que vive atenta a la voz de su Maestro. En medio del ruido religioso, de las disputas visibles y los liderazgos en transición, Dios está activando un despertar silencioso pero firme. Una reforma interior que no busca protagonismo, pero que cambiará el rostro de la fe en el mundo. Porque no se trata de quién ocupa una silla, sino de quién ocupa el trono del corazón. No se trata de quién guía desde un palacio, sino de quién gobierna desde lo alto con justicia y verdad. Lo que viene no será sencillo, pero tampoco será oscuro para quienes han aprendido a ver con ojos espirituales. Este es un tiempo para caminar con paso firme, no desde la ansiedad, sino desde la certeza de que Dios no improvisa. Su plan no depende de figuras humanas y su reino no se detiene por ningún cambio institucional. El cielo sigue en movimiento y la iglesia debe decidir si caminará a su ritmo o se quedará lamentando lo que fue. La fidelidad será más relevante que nunca. No una fidelidad estructural, sino una fidelidad personal, invisible, radical. Aquella que permanece cuando no hay guías visibles, cuando todo alrededor cambia, pero la voz de Dios sigue siendo suficiente. Este es el momento en que cada creyente debe asumir su lugar, no como espectador de lo que vendrá, sino como parte activa de lo que Dios está construyendo. La historia no está en pausa, el reino avanza, y quienes han sido llamados a formar parte de él no pueden vivir como si todo siguiera igual. La trompeta no está por sonar, ya ha comenzado a hacerlo, y los que tienen oído para oír ya están despertando.